Sebastián Segers. Es un privilegio tenerte como invitado en este nuevo ciclo de Cita con la Historia, aquí en el Líbero. No sé si te voy a presentar, porque todo el mundo te conoce, pero eres abogado de profesión, eres académico, eres profesor, amante de la historia, amante del cine, pero por sobre todo, obviamente, has dedicado tu vida al periodismo. Eres un animal periodístico, esa es la verdad. Entonces, vamos al grano y dime cómo fue que nace tu vocación por el periodismo y cómo se desarrolla desde muy chico, tengo entendido. Bueno, ante todo, muchas gracias por la invitación, Patricia. Es un privilegio estar acá. Mira, la verdad las cosas es que algo yo creo que tiene que ver la sangre, porque curiosamente, investigando para atrás, yo he llegado a la conclusión de que todos mis antecesores tuvieron que ver con el periodismo de mi tatarabuelo. Un abuelo tuve yo, que era parlamentario y demás, que lo que escribía en la prensa eran informes sobre el clima, porque era especialista en clima. Pero mal que mal estaba en la prensa, así que... Pero tuve un bisabuelo con mucha relación con la prensa, mi padre, digamos, que también era abogado, digamos, como yo, escribía frecuentemente... ¿Cartas? Artículos de opinión en el Mercurio y en el Diario Ilustrado. Y bueno, así que yo esto lo tenía como muy... Metido en la sangre, claro. Metido en la sangre. Y luego ocurrió que mi padre, yo era el menor de 7 hermanos, mi padre enfermó y yo ya no podía, digamos, él leer, y yo le leía, ¿no es cierto?, la prensa, las revistas y demás. En ese tiempo todos leíamos, desde los 8 años no había televisión, o sea, no era raro que un niño de 8 o 9 años leyera, no estoy diciendo que yo era un caso especial. Es muy cierto eso, porque, bueno, tú eres de la generación que cuando eras niño, 8 o 10 años, en la generación del 50, digamos. Entonces, es muy distinta a la generación actual. Como dices tú leías el diario, vivías en el centro de Santiago, veías los cambios de guardia. Es decir, había una como cultura cívica que hoy día no la vemos. Tú puedes hacer como una especie de comparación. Es que yo creo que lo fundamental es lo siguiente: cuando hoy día, digamos, que tú tienes todo el medio audiovisual y en definitiva no tienes mucha gente, no tiene acceso o no quiere tener acceso a la prensa escrita. La prensa escrita es la que te ordena, ¿me entiendes tú? O sea, yo de los 6, 7, 8 años que comencé a leer prensa, la verdad de las cosas es que todo se te va colocando en una gran estantería. Exactamente. O sea, yo viví la guerra de Corea mientras esperaba micro, digamos. O sea, y cuando caía cada ciudad, digamos, de... Claro, es la posguerra. Claro, o sea, el inicio de la Guerra Fría. Exactamente. Y así, de chico, claro. O sea, realmente eso. Y luego, naturalmente, digamos que tú vas colocando esto en un panorama en que no te enredas, porque sabes lo que está ocurriendo en distintas partes del mundo. Creo que esa era la gran ventaja que nosotros tuvimos. Ahora tú te educaste en el San Ignacio, por lo tanto hay una formación jesuita que todos sabemos cuál es. Pero también ahí yo diría que se te acentúa el interés por el periodismo. Tengo entendido que ya estabas editando la revista El Colegio. Y también me interesa que cuentes un poco el ambiente del San Ignacio, porque tuviste al padre Hurtado si no de profesor, por lo menos de conferencista. Claro. Mira, San Ignacio es una experiencia. San Ignacio era mal colegio para mi gusto, pero en cosas que a mí me interesaban muy poco. O sea, yo creo que era mal colegio en los ramos matemáticos, en los ramos científicos en general, que no eran, digamos, mi especialidad, y sin embargo era muy, muy buen colegio en lo que se refería a enseñanza del idioma y práctica del idioma, literatura, en historia fundamentalmente. Yo tuve muchos años, digamos, al padre Walter Janes, que luego fue Premio Nacional de Historia. De tal manera, digamos, que las cosas que a mí me interesaban estaban muy bien atendidas. Sí. Pero sobre todo los colegios de esa época eran colegios de vida entera, o sea... Desde 8 de la mañana a 6 de la tarde. De 8 de la mañana hasta las 8 de la noche. Claro. Fuera por castigo, fuera porque tú te quedabas, por lo que fuera. Pero en definitiva,
lo extraescolar era tan importante como lo que se hacía en clase. Qué formación más distinta a la de hoy. Totalmente distinta a la de hoy. Bueno. Entonces yo tenía todas las actividades... Menos deporte, me imagino. No, menos deporte, pero sí de la barra. Yo fui organizador de barra. Ya. Eso sí, eso sí. ¿Y el diario del colegio? Era la revista. ¿La revista? Era la revista del colegio. Ahí, digamos, fuimos redactores con Joaquín Villarino, que ha sido amigo mío toda la vida. Qué gran hombre, Joaquín. Y hasta hoy día, digamos, periodista. Sí. De tal manera, digamos, que eso partió a los 14, 15 años. A los 15 años, nosotros se nos hacía ir a la imprenta con los originales. O sea, llegar a la confección misma de la revista. No era un asunto solamente teórico, digamos, y eso impregna mucho. Ahora, en ese tiempo estaba recién surgiendo las escuelas de periodismo, pero tú decidiste quizás también por gen entrar a la Escuela de Derecho de la Católica. No, la verdad la cosa es lo siguiente, cuando yo, digamos, tuve que ir a la universidad, existía solamente la Escuela de Periodismo de la Universidad de Chile, que llevaba muy poco tiempo, 4 años, 5 años, se estaba recién, digamos, consolidando. Y a mí nunca tuve duda, digamos, de que yo iba a seguir Derecho, independientemente, digamos, que me gustaba ser periodista. Sí. Pero la verdad de las cosas es que Derecho te daba una formación general integral, que en ese momento periodismo no podía entregar. Esa era la verdad. Ahora, el ambiente político en la universidad, porque tú saliste el 63, creo, pero ¿tuviste a fines de los 50, comienzo de los 60? No, yo salí de la universidad el 61. El 61, es decir, estábamos recién Revolución Cubana, digamos. Es que tú tienes que acordarte que en ese tiempo todos nosotros estamos anticipados 3 años o 4 con respecto a hoy. Yo salí de 21 años de la universidad. O sea, porque en definitiva, digamos, la básica, la que se llamaba, que en ese tiempo se llamaba preparatoria, era muy corta, eran 3 años solamente, y de ahí pasaba a 6 años de humanidades. Y por consiguiente, a los 16 años ya estaba fuera del colegio. Increíble, es increíble. Ahora, en la Escuela de Derecho, claro, el ambiente político no era tan álgido como lo vamos a ver en la década revolucionaria, en la década del 60, ¿no? El país vivía la política de otra manera. Pero intensamente. O sea, intensamente. Nosotros en el colegio, digamos, existió un profesor que nos hizo votar en una elección presidencial en una cerrada. O sea, cuando teníamos 12 años. Hoy día eso. Imagínate hoy día eso, habría sido un escándalo, digamos, y demás. Y era muy intensa la vida política. Nosotros estábamos, digamos, ya en las marchas, íbamos a las marchas, hacíamos, digamos, tareas de propaganda, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, no fue antes de la universidad, ya existía, de hecho, todos los partidos tenían la juventud secundaria. Claro. O sea, eso eran muy activas. Tú militaste, tengo entendido, siendo joven en la universidad o quizás desde el colegio a raíz de todo lo que estamos hablando en el Partido Conservador. Así es. Pero te saliste el año 65 con la gran debacle de la derecha. ¿Cómo fue ese? Lo que pasa es que, digamos, cuando vino esa debacle y el Partido Conservador prácticamente terminó. Se acabó. Sí. Yo nunca me inscribí en otro partido y nunca milité en otro partido, porque siempre he estimado que una vida activa partidaria es completamente contradictorio con el hecho de ser periodista profesional. O sea, yo por lo menos creo que son incompatibles. Sí, aunque no se nota mucho. Bueno. Estuviste en la Católica, estudiaste Derecho, igual que todos tus antepasados para atrás. Pero ya cuando estabas estudiando, no sé si en segundo o tercero, con Alessandri ya en el poder, entraste de lleno al periodismo. Entraste al Diario Ilustrado. Entonces, lo que me interesa es que cuentes, primero, ¿el Diario Ilustrado tenía la fuerza del Mercurio de hoy? ¿Cómo era? ¿Y cómo fue trabajar en el Diario Ilustrado? A ver, un diario conservador, hay que avisarle a la gente que no... El Diario Ilustrado era un diario muy fuerte, digamos, periodísticamente hablando, había sido muy fuerte y fue muy innovador, justamente por su nombre. O sea, fue el primero
trajo la fotografía, el gran uso de la fotografía, el gran uso del dibujo, el gran uso de la caricatura, etcétera. Todo esto a comienzos de siglo. Ahora, dentro del diario ilustrado era curioso porque convivían muchas tendencias. Siempre se piensa que el diario ilustrado era monolítico en su pensamiento conservador, pero no era así. O sea, los periodistas eran realmente de todas las tendencias conocidas. Yo trabajé en el diario ilustrado, por ejemplo, con Hernán Rodríguez, que fue periodista de Radio Moscú. O sea, hay que entender hasta dónde llegaba la variedad, digamos. Y también estaba Federico Willoughby, que después fue secretario de prensa, ¿no es cierto?, del gobierno militar. Entonces, es decir, habían tendencias. Y justamente cuando nosotros con un grupo entramos a colaborar al diario ilustrado, teníamos 18 años, lo hacemos en una página especial que era la página 6 del día domingo, por eso se llamaba la página 6, que en definitiva tenía posiciones distintas a las posiciones editoriales del diario, lo cual era consentido y favorecido y estimulado por el director don Luis Silva, que existiera un grupo de juventud que en definitiva representaba dentro del gran pensamiento común, digamos, representaba matices de mucha importancia, distintos de lo que era la línea, digamos, oficial. ¿Y siempre fue tu interés escribir o reportear ya desde joven en el área política? No solamente. Yo tenía, a ver, lo que pasa es que cuando yo termino, digamos, la universidad, se produce una situación en la cual a mí me ofrecen, yo era muy joven, 22 años, me ofrecen la Secretaría de Redacción del Diario Ilustrado. Entonces yo me dedico totalmente durante 2 años a la Secretaría de Redacción y ahí me entrego completamente, digamos. Ahí sale el animal periodístico. Ahí sale el animal periodístico. Después existieron muchas vicisitudes, digamos, vino la candidatura, digamos, de Julio Durán, que un grupo grande de nosotros que trabajábamos en el Diario Ilustrado no la aceptábamos, no por ninguna objeción contra Julio Durán en lo personal, sino que porque en definitiva considerábamos que la alternativa radical, digamos, no era razonable en ese momento en Chile, y por consiguiente se produjo ahí una disputa, digamos, sobre el control del diario, después de la cual todos nosotros renunciamos. Y yo ahí tengo que bruscamente volver al derecho y a la profesión de abogado. Que me tenías que sobrevivir. Exactamente, durante 6 o 7 años, digamos, abandonando esto, que luego logré volver a ello a través de la Escuela de Periodismo. Primero a través de la Escuela de Periodismo, fui profesor de la Escuela de Periodismo. Ahí lo más importante fue que logramos hacer un diario en las mismas plazos y horarios de un diario como La Segunda o la Última Hora, diarios de la tarde. Es decir, los estudiantes, digamos, hacían lo mismo. La práctica. Exactamente, una práctica, y este diario además se imprimía. O sea, después teníamos este diario que se llamaba Presente, teníamos La Última Hora y teníamos La Segunda. La segunda que yo luego iba a dirigir. Sí, dirigir por 25 años casi. Digamos, el juicio sobre el trabajo era sobre la base de diarios que habían tenido las mismas posibilidades. O sea, el desafío que tenían los alumnos era muy grande. Es decir, la formación era una formación fantástica. Y quizás de ahí salió una generación muy importante. Muy brillante. ¿Qué año estamos hablando cuando fuiste subdirector o director de la Escuela de Periodismo? 1966 al 68. Imagínate. Claro, hay una generación de periodistas ahí espectacular, que los vamos a ver actuar a lo largo del tiempo, y quizás por estas ideas que surgen de hacer un diario real y compararlo con los diarios. Es que, además, la Escuela de Periodismo de la Católica en ese tiempo logró una cosa que fue notable, que fue que profesores de excelencia decidieran formar periodistas, y en el fondo fueron a hacer clases, no a través de créditos como se usó después, sino que especialmente a periodistas. Por consiguiente, por ejemplo, qué privilegio tener en la historia de la cultura, digamos, gente como Jorge Siles, por ejemplo. El boliviano. Claro. O tener en economía a Pablo Barahona, o tener, digamos, bueno, y así te voy sumando, digamos,
profesores realmente de relevancia. Claro. Realmente de relevancia. Sí, es una gran labor la que se hizo en la Escuela de Periodismo, porque el periodismo antes no existía como profesión, Claro. se llegaba por la práctica. Quería preguntarte que en la Escuela de Derecho, hablando de escuelas, de educación, tú tuviste una influencia tremendamente importante, no solo tú, sino que una generación más bien de la línea más conservadora y culta, la de Jaime Izaguirre. Cuéntame, Jaime Izaguirre, que es un ícono, bueno, yo soy historiadora, por lo tanto, para mí es un personaje tremendamente importante y sé que para ti también lo fue. Bueno, don Jaime, en primer lugar, era una persona que en sus clases, tanto de la Católica como de la de Chile, era un profesor de un carisma muy, muy notable. Él frecuentemente en lo largo del año hacía también conferencias. Esas conferencias estaban abarrotadas de público. El Salón de Honor de la Católica, digamos, realmente no daba abasto para cubrir las conferencias de don Jaime, porque hablaba maravillosamente bien, era enérgico en todo su planteamiento. Y escribía como los dioses. Y escribía maravillosamente bien. Sí. Ahora, don Jaime además era una persona que se volcaba totalmente en los alumnos. Era una persona siempre disponible. Era una persona, digamos, que en definitiva uno podía hablar con él media hora o 3/4 de hora siendo alumno, que lo podía acompañar a su casa, a la calle Seminario de la universidad, claro. ¿No es cierto? Que habían frecuentes círculos, digamos, con él. De tal manera que era una persona con la cual existía mucho contacto. Él fue además mi profesor guía, digamos, en la memoria, que después se transformó en un libro. Aníbal Pinto, que es un clásico. La historia política. Sí, Claro, Aníbal Pinto, política. muy buen libro, Cristian. Gracias. Sí. Así que, no, don Jaime era una persona digamos, él te escribía en las vacaciones, digamos, cartas, te fijas tú, escribía a muchos alumnos, no solo a ti. No, a muchos alumnos. Yo te lo preguntaba no solo por la importancia de un profesor en un hombre como tú, ¿no? En esa cultura que tú también manifiestas y que de alguna manera te la debe haber insuflado no solo el colegio, sino buenos profesores, sino porque creo que él fue también importante en la conformación de la revista o en la creación de la revista Portada. Claro. Estamos hablando ya gobierno de Frei, y tú como que vuelves al periodismo de alguna manera a través de esta revista que es de pensamiento más que de acción, pero en fin, ¿con quién estás ahí? Es una revista importante, revista Portada. Don Jaime, digamos, quedó muy afectado porque él era director del Departamento de Extensión Cultural de la Universidad Católica, y los vientos de la Reforma, que en ese tiempo asumió un carácter bastante extremo, digamos, cargaron contra él, digamos, en un ataque personal, digamos, bastante malévolo y bastante de mala índole. Digamos. Estamos hablando del 67 al 69, claro. Exactamente. La toma de la universidad. A raíz de eso, Jaime Izaguirre salió de la Universidad Católica, digamos. Y la verdad, quien los impulsó siempre, en el breve periodo que hay, porque él fallece en el accidente del 68, sí, en septiembre, de tal manera que en ese breve periodo él nos impulsó a crear un órgano de expresión, ¿no es cierto? Un órgano de expresión que en definitiva reflejara un pensamiento distinto dentro de lo que existía en ese momento. ¿Quiénes estaban ahí? Porque son grandes personajes. Bueno, ahí estaba, Gonzalo Vial, que tú lo has conocido, digamos, un gran historiador y amigo. Sí. Javier González también. Pero Javier González Cheñique, un gran profesor mío. Un gran historiador. Arquitectos como Jorge Swinburne, que era el dibujante, digamos, de la revista. Gente de todas las profesiones. Ingenieros como Cristian Pérez y ¿cómo se llama? Y Infante. Y luego, digamos, la generación un poco más joven, digamos, que éramos nosotros, digamos, con Joaquín Villarino, Fernando Silva. Fernando Silva, otro gran hombre, claro, sí. Que siempre hemos
un poco trabajado juntos, digamos. Pero hacían, yo leí por ahí, pero muero por tenerlo en las manos, hicieron un reportaje súper importante a la situación política que ya se estaba viviendo a fines, un poquito antes de la elección, el caso Bió, por ejemplo. Claro. ¿Te tocó a ti reportear eso? Así Era es. era como la primera manifestación, diría yo, en que los militares entran al ruedo, claro, de la política. ¿Cómo se vivió eso? En portada, nosotros, digamos, quisimos hacer una cosa que fue por lo demás copiada de una revista muy, muy excelente que existía, francesa, Le Point, claro, que en definitiva tenía un informe, un dossier en el medio, en papel distinto, y ahí tenía reportajes sobre grandes asuntos que Punto habían Final conmovido también a lo Francia. hizo. También, sí. también. Y esto de tomar, digamos, lo que había ocurrido, digamos, con el movimiento de Bió, realmente tú te das cuenta que eso fue sumamente importante para lo que vendría después. Tremendamente importante. Y tú podrías como sintetizar para los jóvenes, sí, que porque es la primera manifestación en el fondo, militar. Esa manifestación militar ocurre porque la situación de las Fuerzas Armadas ha llegado a un extremo, digamos, yo diría casi intolerable para ella. O sea, sueldos absolutamente, digamos, misérrimos, que impedían, digamos, mantener, digamos, la vida ordinaria de los oficiales. O sea, no se podía, ¿no es cierto? Reajustes justos permanentemente negados. O sea, en definitiva, digamos, cuando existía dinero del erario público que había que fabricar, siempre se recurría a lo que debió estar destinado a las Fuerzas Armadas. ¿Para qué hablar del equipamiento? ¿Para qué hablar de las armas? De tal manera que eran Fuerzas Armadas que sentían que tenían la responsabilidad enorme de defender al país en una situación vecinal nuestra que siempre ha sido complicada y siempre ha estado al borde, digamos, del riesgo, sin tener los medios. Bueno, Bió se hace cargo de esto en el norte, o sea, estalla una situación sumamente complicada en la cual el predicamento de él es exclusivamente de mejoramiento de la ¿Profesional situación. más que político, dirías tú? Totalmente profesional. Yeah. Originalmente totalmente profesional. ¿Por qué asume un carácter político? Lo asume por dos razones. En primer lugar, porque encuentra al gobierno del presidente Frei Montalva extraordinariamente débil en esta materia, porque no tiene una política, digamos. No tiene política de defensa. No tiene política de defensa, y en definitiva el episodio de Bió va a significar que toda la gente que estaba ahí sale inmediatamente, digamos, hacia afuera. Pero sobre todo porque el Partido Socialista, la izquierda en general, tiene una veleidad también volcada hacia las Fuerzas Armadas. O sea, el Partido Socialista claramente estuvo por, si Bió le hubiera dado una entrada, el Partido Socialista habría estado con Bió. Eso es una cosa clara. Es muy interesante lo que dice, porque siempre se piensa que los militares solo están con la derecha, y esto veleidoso, yo creo que es decir, no es que crea, es decir, es la historia lo que lo demuestra. Pero el caso más común es el que tú estás señalando, digamos, es decir, el Partido Socialista tuvo vínculos con Bió o intentó tenerlo. Y en los años 30 fue así, y en los años 40 fue así, y Marmaduke y la República finalmente Socialista. Exactamente. Es un fundador del Partido Socialista. Sí, así que, es interesante porque se olvida, la historia se olvida. A raíz viene la elección de Allende. ¿Qué papel juega la prensa en general? Encuentro que es una prensa muy violenta. Si tú vas a los 70 a leer los diarios, es muy, muy violento el lenguaje. ¿Qué pasa ahí? Es la polarización, obviamente, pero ¿cómo surge esa polarización en los diarios? A ver, yo diría que la prensa, digamos, que existe en ese tiempo, en los 60, es inevitablemente una prensa muy partisana, muy comprometida. Sí. Con la sola excepción del Mercurio, digamos, que procura mantener, digamos, una posición moderada y una posición abierta, digamos, en general pluralista abierta. La verdad, las cosas es que todos los diarios tenían una definición principista absolutamente clara, conocida por el lector, digamos, y demás. O sea, no eran diarios abiertos como los que conocemos hoy día, o medios de comunicación abiertos como los que conocemos hoy día.
Ahora, eso comienza a modificarse porque, en definitiva, los diarios de esa época, más que desarrollar ellos directamente el reporteo de una situación para presentársela con su propia visión al lector, como editorial, digamos. Claro, lo que hacen es que dicen, a ver, sobre tal problema que se pronuncie el senador comunista, el senador radical y el senador liberal. Y ahí tenemos 3/3 y por consiguiente la pluralidad nuestra es ofrecer estas 3 versiones. Pero la verdad la cosa es que eso muchas veces no tiene nada que ver con la realidad de lo que se trata de... Exacto, eran interpretaciones de los hechos. Bueno, eso es un poco la deficiencia de la prensa de los años 60, que además de esto tenía muchas virtudes, como el hoy. Pero esa era claramente una falla. Sí. En ese contexto difícil, político, como el que se vivió, aparece una revista que a mi juicio es muy importante en la historia del periodismo chileno, que es la revista ¿Qué pasa? En el año 71. ¿En qué contexto nace y quiénes son sus fundadores? ¿Cuál es su objetivo? Yo creo que es importante porque no se ha hecho una historia de esa revista, que fue fundamental. Cuando nosotros, digamos, fundamos ¿Qué pasa? Fue justamente con la elección del presidente Allende. Nosotros pensamos, digamos, que por las características que iba a asumir ese gobierno, presumiblemente, iba a significar una asfixia a la prensa muy grande, porque simplemente la prensa vivía del financiamiento de los publicitarios. Y eso iba a ser restringido enormemente, porque la actividad económica iba a ser restringida también en forma, digamos, muy drástica. De tal manera que tratamos de crear un órgano de prensa que fuera un poco independiente e indemne a la situación que nosotros creíamos que se iba a vivir, en lo cual no nos equivocamos. No se equivocaron nada. Ni un milímetro, digamos. Y de tal manera que dependiera básicamente, digamos, de un esfuerzo de personas como nosotros, que teníamos otras actividades y que en definitiva... Que no vivían de eso. Que no vivíamos directamente de esto, que podíamos hacer, digamos, ese esfuerzo, y luego, digamos, del apoyo que nosotros pudiéramos conquistar para que fuéramos rigurosamente independientes. Esto fue lo que dio origen a la revista ¿Qué pasa? Y nosotros justamente no quisimos hacer una publicación partisana, como se dice ahora, sino que una publicación completamente abierta. ¿Qué pasa? Partió con una sección que en ese tiempo era muy, muy extraña en la prensa, se llamaba Cara a la Opinión, en la cual habían justamente representantes de todos los sectores políticos, ¿no es cierto?, que cruzaban sus espadas toda la semana. O sea, un Carlos Lazo, un Pancho Carlos Bulnes. Lazo, Francisco Bulnes, digamos, demócrata cristiano como Jaime Castillo, digamos. El gran ideólogo de la DC. Exactamente, Julio Silva Solar, en fin. Bueno, todos ellos, digamos, no era solamente eso, sino que en las páginas informativas, políticas de la revista, también existía un rigor muy grande por la verdad de los hechos, sí, y por la no selección de hechos que convinieran a una tendencia, sí, digamos, o sea, en este caso la oposición, sí, aunque la revista ¿Qué pasa? Claramente era de oposición, era sin duda, pero no era una revista que, digamos, llamémoslo así, adaptara los hechos a su posición editorial, nada que ver. Es que también ahí estaba Gonzalo Vial, que siempre fue un hombre muy cauto, muy neutro, es decir, teniendo su pensamiento, obviamente. Él siempre fue muy profesional en el ámbito, igual que tú, en la manera de abordar, ¿no es cierto?, las temáticas. Entonces, es una revista que realmente hizo un aporte importante. Ahora, ya en el año 72, en plena UP, tú te fuiste, mientras seguías, supongo que en el ¿Qué pasa?, te fuiste a la revista El Domingo, es decir, entraste al Mercurio propiamente tal. En un periodo muy álgido donde el Mercurio había tenido una mala imagen. Acuérdate en el 67, cuando veíamos el letrero El Mercurio miente, ¿te acuerdas de eso? Entonces, ¿cómo fue tu ingreso al Mercurio y
con una imagen para la izquierda muy negativa y muy comprometida. Porque si bien es cierto, el Mercurio era bastante neutral, siempre fue asociado a la derecha. A ver, primero, y eso hay que despejarlo. A ver, primero, digamos, la verdad la cosa es que yo pasé al Mercurio desde otro diario, que era el Diario El Sur. En ese tiempo, el Diario El Sur era un diario muy fuerte de concepción, muy sólido económicamente y periodísticamente, y era un diario que si las cosas hubieran existido en forma normal, digamos, y no hubiera mediado una huelga y toma que le provocó el MIR, digamos, que impidió la salida del diario durante una cantidad de tiempo imposible para que un diario se mantenga, realmente el Diario El Sur habría tenido, como era el proyecto, digamos, tener una edición en Santiago, y habría sido un diario nacional. Ese era el diario del cual yo fui jefe de redacción hasta el año 72, en que pasé, como tú dices, digamos, al Mercurio. Una gran prensa regional, pero provista de una historia centenaria, de una gran opinión editorial, en fin. Eso era el Diario El Sur. Ahora, el Mercurio, digamos, cuando viene el tema de la reforma universitaria, ¿no es cierto?, y viene la presidencia en la FEUC, en la Federación de Estudiantes de la Católica, de Miguel Ángel Solar, digamos, en definitiva hay una concurrencia de personas que son, digamos, marxistas y que son cristianos, ¿no es cierto? Así es. Y lo que el Mercurio hace en una editorial, que fue justamente el motivo del letrero que se puso el Mercurio Ambiente, es decir, que estaban justamente estos dos grupos. En ningún momento dijo que este movimiento era comunista o marxista, dijo que era un hecho evidente que en esto existía esta tendencia. Esto fue aprovechado, llamémoslo así, para una campaña muy grande, digamos, por el Mercurio, porque evidentemente el Mercurio no iba a estar de acuerdo con una reforma que desnaturalizaba mucho del carácter del sello universitario, digamos, que tenían en ese momento los establecimientos de educación superior. Sí. La forma que tuvo el Mercurio, se ha dicho que el Mercurio en un momento determinado, es decir, en el tiempo de la UP, realmente ahí tomó posición, porque todo lo que tú has dicho está avalado, digamos, por lo que tú lees en las editoriales, etcétera. Pero durante el gobierno de la Unidad Popular fue absolutamente contrario a un régimen que quería, obviamente, ahogar la prensa. Pensemos en que ustedes llevaron muy fuerte la campaña de la papelera No. Sería importante que explicaras cuál era la mirada que tenía Allende y que tenía el gobierno de Allende sobre la prensa y por qué ustedes, como periodistas, y por qué el Mercurio tomó una posición tan opositora. No, yo no estaba en el Mercurio cuando Allende asume, ni en los primeros 2 años, pero el Mercurio, digamos, no asume una confrontación inicial con Allende. Todo lo contrario, dentro de su criterio, que ha sido por lo demás secular en la historia, de decir, mire, los gobiernos, digamos, nosotros tenemos que cooperar y colaborar con los gobiernos en cuanto estén en una senda de bien común y de bien público. Ahora, en el caso de Allende desde el comienzo manifestó su interés de prácticamente eliminar al Mercurio, lo dijo así en todas las partes, Sí. O sea, no había duda, digamos, con respecto a eso. Y quería manejar la prensa. Y la prueba de esto fueron las cosas que hizo contra los medios de comunicación. A ver. Primero, digamos, se dictó un decreto por el cual se declaraban los avisos productos de primera necesidad. Bueno, hay que hoy día suena un poco raro, sí, un poco loco. Sí, pero tenía toda una finalidad, obviamente. Pero la finalidad claramente era lo siguiente: si tú fijas el precio de los avisos, impide el financiamiento, porque los diarios se financiaban, digamos, la mitad del financiamiento de los diarios dependía de los avisos. Si los avisos tienen precio fijado políticamente, ¿no es cierto?, obviamente que tú no los vas a poder vender en otro precio que no sea el fijado. Por consiguiente, ahogas la mitad del financiamiento, digamos, del diario. Eso por una parte. Luego viene el tema de la papelera. Dentro de las miles de cosas que el gobierno estatizó, compró
A través de la Corfo. A través de la Corfo, bancos, etcétera. Industria, o simplemente que fueron tomadas directamente. Y campo. Vino la tentativa contra la papelera. ¿Por qué fue tan importante? Sí. Fue muy importante porque era el único abastecimiento de papel de diario que existía. ¿Ah? No existía en ese momento abastecimiento de papel de diario desde afuera, externo, y por lo demás tampoco habrían existido los dólares que se necesitaban, porque los dólares pasaron a ser un producto prohibitivo. Sí. Bueno, la papelera no fue algo en cual la democracia cristiana, que en general llevó una línea de colaboración con Allende en los primeros tiempos. Hasta el asesinato de Pérez Ujovic, quizás, sí, ¿no? pero hasta el año 71, digamos. Bueno, dijo, desde el primer momento nosotros consideramos que está envuelto el problema de la libertad de expresión en la papelera. O sea, se creó un movimiento bastante nacional, los sindicatos, muchos sindicatos de la papelera, obviamente también estuvieron en contra de la estatización y de la compra de acciones, digamos, de la papelera, y se creó un fondo con el cual se pudo comenzar a comprar acciones de la papelera para sostener este concepto de la papelera libre, de la papelera independiente. Claro, es interesante lo que tú cuentas porque siempre se habla de, entre comillas, la censura que va a haber después en el gobierno militar y que ojalá alcancemos a llegar a eso, que es importante, pero hubo también una presión importante a la prensa en el gobierno de Allende y eso como que se minimiza. Es que yo creo que nunca jamás existió obviamente ninguna censura, digamos, porque no podía, se respetaba eso y los tribunales, digamos, respetaban eso. Pero, por ejemplo, digamos, en una oportunidad que es muy conocida, el Partido Nacional, digamos, señaló que el gobierno de Allende era ilegítimo, ¿no es cierto? E hizo una inserción sobre eso, que obviamente el Mercurio acogió. Bueno, el gobierno no se querelló ni hizo una acción judicial contra el partido, sino que contra el Mercurio. ¿Por qué? Porque le interesaba impedir la circulación del Mercurio. Ahora, gracias, digamos, a un brillante alegato del abogado Miguel Schweitzer, digamos, en los tribunales, se logró en 24 horas revertir la medida y el Mercurio pudo volver a circular. Pero esto ocurría todos los días, decíamos, es decir, un día se trataba de ocupar el Mercurio, otro día, digamos, había una presión sobre los sindicatos del Mercurio, en fin, las más distintas maneras, pero todas tendientes a callar y silenciar al diario. ¿Qué rol juega Agustín Edwards, familia dueña del Mercurio, en todo este proceso de defensa, digamos, de la prensa? ¿Y qué rol juega dentro del Mercurio? Se metía, porque después tú vas a ser director el 2006. ¿Qué relación hay entre el director y el dueño? ¿Y qué papel juega Agustín Edwards, que ha sido muy denostado por parte de la izquierda, en el sentido de que que es considerado uno de los personajes que impulsa el golpe a través del diario? A ver. Pregunta difícil, sí. Yo lo sé, Cristian, perdona. No, por favor. A ver. Agustín Edwards, igual que sus antecesores, igual que su padre, igual que su abuelo, digamos que es el fundador de la edición del Mercurio en Santiago, el papel fundamental que tenían como editores era nombrar al director del Mercurio. O sea, se nombraba al director y en definitiva, obviamente, digamos que existía una política, digamos, sugerencias, todo lo que tú quieras, pero finalmente el director era el único responsable. En un momento dado, cosa que pasó varias veces, no solamente una vez, el director no correspondía a lo que el editor del diario quería, bueno, ese director era removido, ¿no es cierto? Le pasó, digamos, en los años 40 a Clemente Díaz, por ejemplo, director del Mercurio. En fin, o sea... ¿Y Arturo Fontaine? Y otro caso después. Pero te digo yo que estoy hablando, digamos, de que esto pasó no con Agustín Edwards Eastman, sino que también pasó con los otros Agustines. Pasó con los otros Agustines. Bueno, eso lo primero. Segundo, fuera de que, digamos, de Agustín, digamos,
cuando llega la Unidad Popular, está la odiosidad que se ha despertado, digamos, que él considera que la única manera de defender y salvar al Mercurio es que él se desvincule totalmente del Mercurio y le entrega sus poderes al directorio del Mercurio, a la mayoría del directorio del Mercurio, y fundamentalmente a Hernán Cubillos. Y a partir de ahí... Otro gran personaje. Otro gran personaje. Y a partir de ahí, Agustín Edwards no tiene, durante los 3 años de la Unidad Popular, absolutamente ninguna intervención en el Mercurio. Desde luego que no recibe ningún dividendo del Mercurio, porque el Mercurio deja de dar utilidad y pasa por una situación económica sumamente aflictiva. Digamos, de tal manera que él va a trabaja en ese momento en la Pepsi-Cola, digamos, en Europa y en Estados Unidos, y no tiene ninguna relación con el Mercurio. Las decisiones que se toman en el Mercurio se toman en Chile por gente que está en Chile. Es el fondo del asunto. Sí, no, es interesante aclararlo, ¿no es cierto? Ahora, la situación se pone cada vez más compleja, más difícil. Tú ya estás en la revista El Domingo, el 72, donde la política no juega un rol tan importante ahí, pero al estar en el Mercurio, obviamente estás al tanto de todo lo que está pasando, de lo que pasó el 72, el paro de octubre. ¿Cómo viviste tú la UP, pero como periodista? Claro. ¿Me entiendes? Porque una cosa es vivirlo como un ciudadano común y corriente y otro es estar en las pautas. ¿Hasta qué punto el periodista pone también la revista El los temas? Domingo en ese momento era, digamos, una publicación que se publicaba y se distribuía junto con todos los diarios regionales para aprovechar las prensas nuevas que había, digamos, importado la editorial Lord Cochrane. Era una prensa offset de gran calidad de color y demás, y era una publicación de contenido abierto, general, magacinesco y de cultura, que circulaba en todo el país y tenía un peso nacional, digamos, sumamente importante. Pero yo, por ser director de la revista El Domingo, integraba un comité de directores del Mercurio, en el cual estaba el director del Mercurio, el subdirector, que era Arturo Fonten, el director, que era René Silva, y los directores de los otros diarios, de La Segunda y de Las Últimas Noticias, ¿no es cierto? Este comité, digamos, de directores en conjunto con la gerencia y la presidencia del diario, que en ese momento era Hernán Cubillo y Fernando Lenis, se reunía, digamos, para intercambiar todos los aspectos que eran comunes de defender en una situación que era sumamente difícil. O sea, a través de eso yo tuve evidentemente una participación en la política general que tenía la empresa El Mercurio, no el diario El Mercurio, en el cual yo no tuve ninguna intervención hasta el año 74. Ustedes ya captaban desde dentro y porque estabas en el que pasa y vinculado con mucha gente, ustedes captaban que el 11 venía, digamos, ya a partir del tanquetazo para adelante. Yo, todo Chile, todo Chile, pero por dentro es distinto, creo yo. Pienso que me hubiera encantado ser periodista en ese momento. ¿Cómo viviste tú ese 11? ¿Tuviste que salir a la calle a reportear? No creo, porque ya eras director. Bueno, el 11 mismo lo que ocurrió fue que nosotros fuimos avisados, digamos, temprano ese día, que el diario se dividía, esto estaba previsto, la verdad las cosas, la división del diario en 2 equipos. Un equipo se iba a quedar con el diario editándolo en compañía. Ese equipo quedó bajo la dirección de Arturo Fonten, que era el subdirector del Mercurio. En la calle Compañía. En la calle Compañía. Y otro equipo iba a estar, digamos, preparado para editar el diario en la editorial Lord Cochrane en Cerrillos, ¿no es cierto? Ese equipo se juntó en las oficinas que tenía la editorial Lord Cochrane en Providencia, ¿no es cierto? Sí, en Seminario, creo. Providencia con Romandía, un poco antes de Romandía, un poco Romandía. De tal manera que nosotros nos juntamos, dirigidos por René Silva, ¿no es cierto? Porque la idea es que podíamos sacar el diario en cualquiera de las 2 partes, siempre que fuera inviable, digamos, en una, se sacaba en el otro. Bueno, y ahí a nosotros nos tocó ver el bombardeo a La Moneda, digamos, y la verdad las cosas, Patricia, que cuando se habla de que la gente sacaba champán, digamos, obviamente nosotros no éramos en absoluto partidarios del gobierno de Allende, pero yo, lejos de sacar champán,
yo realmente tuve un pesar enorme, o sea, fue una conmoción el bombardeo de La Moneda, era con todo lo que significaba, con todo lo que significaba de historia. No sabíamos en ese momento que se iba a perder hasta el acta de la independencia, sí, digamos, que se iba a quedar todo eso incendiado. De tal manera que el ambiente era de congoja, era de tragedia, no era de alegría ni de júbilo, ¿no es cierto? A lo mejor alguno ha podido tener un ambiente de júbilo, pero era, digamos, de acuerdo a lo que terribles 3 años que se habían vivido de desabastecimiento, de vulneración completa del derecho, ¿no es cierto? Y de las amenazas tan graves como la de la Escuela Nacional Unificada, que era poner toda la educación al servicio del socialismo totalitario. Así fue. Se nos va a quedar en el tintero la segunda, que para mí es vital, porque ahí estuviste 25 años y le cambiaste, al final cambiaste el sentido, yo diría, quizás una palabra fea decirlo yo, pero como que profesionalizaste el diario, porque era un diario más bien nacionalista. Pero una sola pregunta porque tengo que cortar. ¿Cómo fue esa experiencia maravillosa en la segunda? ¿Cómo lograste ese cambio y convertirlo en un vespertino el más leído, digamos, en la historia de Chile? Yo tuve 6 meses de que asumí la segunda el año 81 para dar un vuelco y decir que este diario realmente estaba abierto a todos los sectores del país. Y con un equipo extraordinario, digamos, en que estaba Pilar Vergara y existían muchos otros periodistas, digamos, que estuvimos realmente comprometidos en esta tarea, aparte de columnistas de todas las tendencias también. La segunda fue el primer columnista que tuvo a un socialista, digamos. Primer diario con un socialista, claro. Y el primer diario que tuvo apertura política real, digamos, o sea, absolutamente abierta. De tal manera que nosotros en estos 6 meses probamos que teníamos una información absolutamente fidedigna y abierta. Y luego nosotros le pedimos a todas las personas que representaban a los distintos sectores de opinión del país, o que eran autoridades en sí mismas, como el cardenal Silva Enrique, que realmente expresaran lo que pensaban de la segunda. Y todos nos dieron la más entusiasta apoyo a lo que nosotros estábamos haciendo. Es decir, fueron clave en la apertura, hablemoslo. Fueron claves, porque en definitiva, digamos, cuando yo le pedí a Carlos Briones, me acuerdo, que yo lo conocía, en fin, y demás, que era el último ministro de Interior, sí, de Allende, digamos, de Allende, ¿no es cierto? Le dije, mire, es importante que usted se pronuncie la segunda. No, me dijo, yo no solamente leo la segunda, sino que para mí es fundamental la segunda, por la información que entrega, porque es una información fidedigna. Dígalo en público. No. Y lo dijo. Lo dijo. Lo importante fue que lo dijo. Sí. Y el cardenal Silva Enrique exactamente igual, y así 80 personalidades nacionales que en definitiva, bueno, obviamente, digamos, estaba también ahí altos personeros demócratas cristianos, claro, digamos. Sí. Cristian, la información es poder, sabemos. ¿Cómo lo equilibraste como director del Mercurio, de la segunda? ¿Cómo se vive? Porque el poder es el poder. Y tú lo has sabido equilibrar, has tenido siempre un bajo perfil. Es la última pregunta. A ver, yo diría, digamos, que en primer lugar, digamos, hay que confiar absolutamente en los periodistas y en la profesionalidad de los periodistas. O sea, si tú no confías en las personas que te traen la información, difícilmente vas a poder hacer un diario, ¿no es cierto? Eso es lo primero. Segundo lugar, no puedes estar para un golpe corto, para una especie de estallido o fumarola, sí, sino que lo importante es la información, que son los procesos. Exactamente. Las cosas no pasan de un día para otro. Hoy día se pretende, por ejemplo, decir que esta conmemoración que tenemos, digamos, de los 50 años, ocurrió un día. No, si esto venía desde los años 60. Fue una crisis que afectó al Estado chileno por la violencia desde los años 60 y que culminó en tiempo de la Unidad Popular. Y el 11 es una manifestación de ese proceso, pero es un proceso, no es una fotografía, digamos, que ocurra en un solo momento exactamente. Igual son todos, en general, lo más interesante son los procesos informativos, o sea, aquellas cosas que tienen causa, que tienen efecto y que tienen proyección.
Sí, bueno, por eso eres amante de la historia, sabes, conoces los procesos. 1.000.000 de gracias por estar acá. Yo creo que vas a tener que venir de nuevo, porque nos queda toda una segunda parte. Estamos muy contentos que hayas venido al Líbero a conversar en esta cita con la historia. Gracias, Cristian. Muchas gracias, Patricia. El Líbero, la realidad como no la habías visto. Haz que estos contenidos lleguen más lejos haciéndote miembro de la Red Líbero.